Vamos ahora hasta la ciudad de Cuernavaca. Tenemos ya una videollamada en donde platicaremos con el expresidente de la Academia de Ciencias de Morelos, el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, sobre un tema que fue bastante impactante el año pasado y que hoy también le preocupa mucho, el dengue. Así es que, doctor Fidel, ¿cómo está? Muy buenos días. Evaristo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy bien, gracias. Decíamos el dengue y francamente el gobierno decía que estaba controlado, que no, que se estaba trabajando, pero nos costó más de 50 vidas esta enfermedad, doctor. Hoy las cifras, dice el gobierno, están muy bajas, pero también hay mucho trabajo para evitar la propagación de este mosquito que transmite la enfermedad. Cuéntenos, por favor, de manera general, el dengue, qué es y su presencia hoy día en el estado de Morelos. Claro que sí, Evaristo. El dengue es un virus que se transmite por el mosquito Aedes aegypti. Es un mosquito que normalmente uno lo ve y es como negrito con unas, franjitas blancas. Obviamente, como son tan pequeños, uno no anda viendo exactamente si es o no el mosquito y por lo tanto uno debe tener cuidado que los hogares estén libres de este mosquito. Ahora, el virus de dengue hay 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. Y finalmente, durante muchos años había predominado el tipo 1 y el tipo 2 por ejemplo, en el estado de Morelos. Sin embargo, a partir de hace un par de años, la introducción de un nuevo tipo, que bueno, no es un nuevo tipo, sino más bien uno de los otros 2 tipos que no se habían observado aquí, que es el tipo 3, empezó a incrementarse. Y el problema con el dengue es que cuando tú ya te infectaste alguna vez de dengue, creas anticuerpos para ese tipo en particular. Entonces, digamos que si históricamente Morelos había estado recibiendo casos del tipo 1 y 2, pues la mayoría de la población tendríamos anticuerpos contra los tipos 1 y 2. Sin embargo, cuando entra un nuevo tipo, estos anticuerpos no pueden neutralizar el virus y al contrario le facilitan la entrada para que infecte a otras células del sistema inmune que se llaman macrófagos, además de infectar células en el hígado y en otros lugares. Causa entonces una reacción inflamatoria muy grande y ese es el peligro, lo que se le llama el dengue hemorrágico, es lo peligroso cuando uno se infecta de dengue. Y más aún, investigaciones que hicimos el año pasado, dentro del tipo 3 todavía hay otros 2 subtipos y un subtipo que empezó a dominar también aquí en el país y sobre todo en Morelos es un subtipo que se observa mucho en el Caribe y que es el subtipo 3-2 y eso parece ser que también tiene ciertas propiedades que aún desconocemos cuáles son las causas por las cuales causa infecciones más graves, es lo que está ahorita posiblemente predominando. Entonces, de la temporada pasada, donde ya sabemos que hubo una incidencia mayor del tipo 3, se esperaría que muchos de los mosquitos que hayan depositado huevecillos por ahí y que pueden sobrevivir hasta un año en épocas de sequía, pues vayan a resurgir cuando venga la época de lluvias y por lo tanto va a ser crucial que se controle mucho al vector porque estos huevecillos ya podrían venir preinfectados con el tipo 3. Y bueno, obviamente cuando venga el agua pues, se reactivarán. Hay otro punto de control aquí que podemos utilizar antes de llegar a las nebulizaciones con el insecticida, que sería aplicar un químico que se llama abate, o bien hay un nuevo desarrollo que personas del Instituto de Biotecnología, que es donde yo laboro, crearon, que es una proteína, unas perlitas de proteína, que se las pones al agua y esa proteína mata a los mosquitos. Esta proteína se llama la toxina CRI, y la toxina CRI es capaz de matar específicamente a los mosquitos sin causar mucho daño a otros insectos o bien ningún daño a la población humana. Entonces tenemos 2 puntos de control, uno sería a nivel de las larvas cuando estén en el agua y el otro sería a nivel del vector de nebulizaciones. Yo creo que lo pertinente sería tomar primero la opción de neutralizar al vector, en este caso al mosquito, a nivel larvario, y después, en el caso de que las larvas que logren sobrevivir, pues se nebulice para matar a la población de mosquitos. Sí, muy clara esta explicación e impresionante, doctor. Aquí lo habíamos dicho cuando nos enteramos de esta evolución del serotipo 1, 2, 3, 4. Parece que en ellos no tiene límite
y cada vez se están generando situaciones más agresivas para las personas. Ahora, con esta nueva variedad, ¿qué es lo que hay que hacer además de eliminar los criaderos potenciales? ¿Qué se recomienda? Como te decía, son solamente 2 puntos de control. A nivel de larva, que ahí influye el agua. El agua, pues obviamente lo que tenemos que hacer es no dejar que se acumule. Entonces, todas estas campañas de deschatarrización, donde se remueven objetos que pudieran contener agua, pues para no darle esa oportunidad al mosquito de reproducirse. Por ejemplo, una tapita de refresco es suficiente para que ahí se ovipositen los huevecillos y empiecen a salir esas larvas. Y después ya, pues inevitablemente las que nazcan, pues hay que nebulizar. Y aunque se puede controlar un poco en las calles, realmente el mosquito es casero. Entonces, el mosquito hay que controlarlo en la casa. Y la mayoría de los lugares donde existen estos lugares donde se acumula agua es en los hogares. Por lo tanto, hay que tener pues el agua limpia usando estos químicos, por ejemplo, como se llama Navate, o bien la proteína esta que no es todavía extremadamente comercial, ya está la empresa operando, pero no es tan fácil de conseguir, y la otra sería el abate, o bien simplemente mantenerte tapados los recipientes donde guardemos el agua. Y hay colonias, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, y supongo que en muchos lugares del estado de Morelos, donde se tiene que almacenar agua porque no hay agua corriente. Y esto, pues finalmente es una oportunidad para el mosquito de poner ahí sus huevecillos y pues poder tener el peligro de que nos infecte. ¿Las mojarras que están regalando para el control biológico sirven? ¿Se ha demostrado su eficacia? Sí, mira, el control por peces es bastante efectivo porque se comen a la larva. Entonces, es otra manera de mantenerlo, pero pues obviamente pues requiere tener el espacio para la, ¿cómo se llama? Para el criadero del pez. Ahora, estamos hablando de que pues finalmente no, o sea, pues si yo estoy usando una pileta para almacenar agua en mi casa, pues no voy a tener ahí los peces, ¿no? Por ejemplo, pues en lugares mucho más pequeños, como una tapita, una botella, es suficiente para que se pueda reproducir el mosco. Entonces, digamos que dependiendo de la situación es la estrategia, y la mayoría de las estrategias solamente apuntan a mantener tapados los recipientes donde guardamos agua y finalmente el cuidado de no dejar, sobre todo en épocas de lluvias, lugares donde se pueda acumular. Un florero, por ejemplo, es suficiente para que puedan crecer las larvas. Una maceta que acumula mucha agua, pues también lo va a hacer. Entonces hay que tener estos cuidados para no propagar al mosquito. Doctor, cuéntenos por favor, ahora nos dice que los serotipos pues han cambiado, han evolucionado. Cuéntenos por favor, los síntomas siguen siendo los mismos, hay algunas variantes, ¿cuáles nos deben alarmar? Como te decía, en realidad el dengue, cuando te infectas por primera vez, el 80% de las personas son asintomáticas. Entonces, no importa de qué serotipo te infectes, posiblemente la primera infección ni te vas a dar cuenta. El problema es en siguientes reinfecciones, donde cuando tú creas anticuerpos contra un tipo, digamos el 1 o el 2, y te infectas de un tipo como el 3 o el 4, finalmente es aquí donde viene el problema, porque los anticuerpos que tienen no son eficaces para esos, sin embargo se le pegan al virus, eso le ayuda a que lo encuentren células del sistema inmune, se lo coman, por así decirlo, pero como no está neutralizado, al comérselo la célula se infecta, y estos macrófagos son los que provocan todo este proceso inflamatorio que se conoce como dengue hemorrágico. Entonces, en realidad, el problema es la reinfección y es el dengue hemorrágico, y obviamente hay algunos casos donde en tu primera infección vas a tener síntomas relativamente graves, y obviamente en ciertos grupos de edad, por ejemplo, los niños son bastante susceptibles y los adultos mayores son bastante susceptibles a estas infecciones, y por lo tanto hay que tener cuidado. El síntoma, pues finalmente son fiebres, dolor de cuerpo, dolor atrás de los ojos, dolor de cabeza espantoso, y fuera de eso, pues son síntomas que se resuelven en una semana. Lo que es muy importante es controlar la fiebre, ya sea usando antipiréticos como paracetamol o ibuprofeno, descanso, hidratación, y finalmente la enfermedad se resuelve casi en una semana, pero hay que vigilar cuando ya hay otros problemas
como por ejemplo el sangrado de las encías, que ya nos está reportando un dengue hemorrágico. Y sobre todo con análisis clínicos donde haya una muy baja cuenta de eritrocitos. Escuchamos, doctor, que el dengue pues te baja las defensas, que necesitas defensas, que tómate el té de muicle, que tómate el agua de coco. ¿Hay realmente alimentos o bebidas domésticas que puedan ayudar? Pues mira, digamos, los paliativos como los tés, el agua de coco y eso, realmente no tienen un efecto probado de que estimule el sistema inmune y además el consumo no, digamos, es difícil saber cuánto estoy consumiendo dentro del té o del agua de coco o de lo que tú quieras y que me pudiera hacer ese bien. Entonces, por eso los medicamentos tienen tanto control en la dosis, en la concentración, en el gramaje, y eso es algo que no podemos controlar en casa. Entonces, tú compras una planta de té y pues en ningún lado nos dice que le tengo que echar 1, 2, 3 hojitas, y esa hojita cuánto va a tener del compuesto activo que me pudiera ayudar. Entonces, realmente esto tiene un efecto paliativo, o sea, cualquier cosa que pueda ayudarme a sentirme mejor, digamos, ya sea de manera psicológica, que es lo que se conoce como el efecto placebo, o bien porque sí tiene un efecto, aunque sea menor, pues es bienvenido. Sin embargo, como te decía, lo mejor es tratar, digamos, sobre todo controlar los síntomas más graves, que son la fiebre, con medicamentos como antipiréticos, o bien medios físicos, que sería, por ejemplo, meternos a bañar con agua templada o tibia, para poder mojar el cuerpo y que el cuerpo pueda disipar el calor cuando es con el agua. ¿Cuántos días hay que descansar, doctor, ahora con estas nuevas variedades? Pues te digo que entre 5 o 7 días se resuelve la enfermedad. Obviamente hay que tener mucho cuidado en casa, porque si continuamos, bueno, estando enfermos nosotros, si mantenemos al vector circulando, pues los miembros de la familia se van a contagiar. El contagio no se produce de otra manera más que con la picadura del mosquito, y es importante mantener lejos al vector o erradicado al vector, ¿no? Dentro del hogar. 5 o 7 días es muy probable que se erradique la enfermedad, pero hay que vigilar que no se complique, sobre todo al no controlar la fiebre, el cuerpo se debilita mucho, hay que mantenerse bien hidratado, ahora sí que bien alimentado, y cualquier otro síntoma, pues buscar ayuda médica. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores. Por último, yo me declaro impresionado porque este mosquito, que lo tenemos aquí desde millones de años, el hombre lo ha querido eliminar, extinguir, no puede, y por el contrario el mosquito ha evolucionado tanto que vea, ya hasta nos transmite otras variantes de esta enfermedad, y lo peor es que ahora está presente todo el año el dengue, ¿no? Antes nos cuidábamos en temporada de lluvias, ahora de enero a diciembre, ¿no? Sí, o sea, todo depende del control del mosquito. Y mira, como tú decías, la ciencia nos ha ayudado. En muchos otros lugares se ha erradicado o se ha disminuido mucho la incidencia del dengue utilizando mosquitos transgénicos. Entonces, lo que se ha hecho en otros países es que se modifican estos mosquitos genéticamente para que ya no puedan infectarse ellos del virus. Y entonces ya no tienes que eliminarlo, simplemente lo dejas, porque también pues, forman parte de la cadena alimenticia del ecosistema, los dejas y los mosquitos ya no se infectan. Y entonces esta liberación de mosquitos transgénicos ha sido muy efectiva en Brasil, en Colombia, pero en México yo no he escuchado que, digamos, la Semarnat o en el caso de la Secretaría de Salud tengan esta iniciativa conjunta para poder hacer este desarrollo, y obviamente hay otras implicaciones. Tú has visto en las noticias que hay toda una satanización acerca de los transgénicos, pero por ejemplo, este es otro organismo transgénico que podría hacer mucho bien. Sin embargo, con las políticas actuales que tenemos, digamos, no estamos en la mejor posición para aprovechar y sobre todo desarrollar estas tecnologías en el país que podrían solucionar este problema a mediano y largo plazo. Así es, y toca un tema que ojalá podamos ampliar en otro momento, porque sí, hay mucha satanización en contra de los transgénicos, pero como dicen, no todo es malo y valdría la pena conocerlo. Mientras, muchas gracias, doctor, muy ilustrativo. Ahora aprendimos un poquito más para enfrentar a este mosquito, un mosquito que nos está ahí molestando y que nos puede hacer mucho daño si no lo controlamos. Muchas gracias, que tenga un excelente día.
Evaristo, igualmente, y un saludo a todo el auditorio y por favor cuídense.